Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. En los siguientes minutos, en Caminos de Ida y Vuelta, vamos a hablar de Carta de España, de lo que es esta revista y de lo que significa, y también de la nueva realidad de la inmigración. Para ello nos acompaña José Julio Rodríguez. José Julio Rodríguez es asesor del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también es coordinador de la revista Carta de España, de la que vamos a hablar. Bienvenido. Muchas gracias. Podemos empezar precisamente por esta revista que yo creo que es un símbolo que lleva mucho tiempo además, pero que naturalmente se va adaptando a los tiempos. Cuando hablamos de Carta de España, en realidad no solamente en la forma, sino también en el fondo de qué estamos hablando, señor Rodríguez. Bueno, Carta de España en enero del año 2014 cumple 54 años, porque el primer número salió en enero del año 1960. Al hilo de la migración a Europa, que se había empezado a desarrollar en los años 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, su finalidad inicial pues era servir de vínculo entre España, por eso como una carta, que incluso tenía ese formato de carta en sus primeros números, con los emigrantes españoles de Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, etc. El último número ha sido ya el número 700, porque en un determinado periodo de su larga vida ya, Carta de España fue también una revista quincenal, tuvo una periodicidad quincenal, aunque en general ha sido mensual, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues como bien dices, pues a lo largo de estos años ha sufrido, no voy a decir mutaciones, pero bueno, sí una evolución lógica, ¿no? Con 54 años de vida ha experimentado cambios tanto en su contenido como en su formato, en su periodicidad. La plantilla pues ha ido renovando y ahora mismo pues creo que se ha hecho un cambio bastante importante. El último año ha cambiado de formato, un cambio más, no digo que sea una revolución, pero bueno, se ha intentado hacer más moderna y por supuesto desde finales del 2011, o sea ya lleva un rodaje, pues tiene una muy importante y bastante vista edición digital con los contenidos propios de la revista en papel, pero con contenidos nuevos también exclusivos para Internet. Por lo tanto, estos dos formatos, en Internet y también en papel, pero el espíritu, aunque haya cambiado el formato y por supuesto colaboradores y por supuesto forma de hacer, porque son 54 años, pero me llama la atención porque se creó como ayuda, como un vínculo de unión de alguna manera con aquellos que salían fuera por diversos motivos. Hoy en día, pues quizá esta vigencia también sea todavía mayor o igual por lo menos, porque, bueno, mucha gente sale, es verdad que de diferente manera, por supuesto, pero sale o viene a estudiar o a aprender el idioma o a trabajar al extranjero. Es mucho más fácil salir de lo que era en los años 60, aunque la salida fue masiva en los años 60. Hombre, evidentemente el fin inicial de la revista, que como decía su nombre, Carta de España, era recoger noticias de España para los emigrantes. Obviamente esta finalidad o este carácter se perdió, pues no sé si decir ya en los años 70, por lo menos en los 80 y desde luego en los 90 con Internet. Es decir, ahora mismo ya cualquier medio de comunicación español llega en el acto a España y al extranjero. Entonces, cualquier emigrante tiene a su disposición las noticias de España o a través de la televisión, en fin. Entonces, esta finalidad, vamos a decir, de informar de lo que pasaba en España, que podía ser una finalidad importante en los años 60, obviamente ya no la tiene. Hoy lo que tiene, básicamente en los últimos años, Carta de España, pues es un contenido, vamos a decir, de carácter institucional, porque es una revista institucional que edita el Ministerio de Empleo y la Dirección General de Migraciones, de la Secretaría General de Inmigración y Migración, y obviamente pues tiene un contenido institucional de actuaciones, de visitas de las autoridades, de información práctica sobre prestaciones, etcétera, direcciones de interés que tiene siempre de las consejerías y secciones de empleo en el exterior. Luego tiene un apartado que ese ha crecido mucho, que es la información sobre la propia realidad de los emigrantes,
pero que ahora con esta denominación, bueno, que yo creo que entendemos todos y que tan de moda está con los programas de televisión de españoles en el mundo, entonces se trata de acercar a la realidad de la emigración de siempre, pero evidentemente mucho también a la nueva realidad de estos nuevos emigrantes, ¿no? Que no dejan de ser emigrantes, o si quieres llamar desplazados, expatriados, ciudadanos españoles en el mundo, ¿no? Y también, quizá por tradición, porque gusta y que son secciones muy apreciadas, sí que mantiene una parte de información de lo que pasa en España, pero más intemporal. Por ejemplo, es una sección, la de pueblos, distintos pueblos de España, que siempre te gusta al lector en el exterior, o sobre cocina española, o alguna exposición interesante. Este año pues vamos a dedicar al año del Greco. Bueno, pues aunque sean actividades que se hacen en España, pues sí que tienen interés para el que está fuera. Desde luego el Greco además estará presente en cantidad de programas de radio, de televisión, por supuesto en papel. La importancia de tener este formato papel todavía, cuando parece que el papel va a desaparecer, a mí tengo que decir que me sigue gustando tocar papel, pero la realidad es que cada vez vamos más a los medios digitales y también tengo delante pues la Carta de España del mes de diciembre del 2013, por supuesto, y veo que también hay muchos temas culturales. Hay apartados de música, apartados de cine, figuras y personajes relacionados pues con las artes. Por lo tanto, se tocan diversos temas. Sí, tratamos de hacerla lo más amena posible y ofrecer temas de interés, ¿no?, para todos los lectores. Creo que efectivamente, como apuntas bien, el papel se mantiene, a pesar de que lleva ya muchos años pues hablándose de la posibilidad de suprimirla, dejarla solo online, como otros medios, porque creo que hay una parte importante de los lectores que siguen apreciando la revista en papel y la siguen demandando. Piensa que la revista, que ahora ha disminuido su tirada, pero sigue llegando más o menos al mismo número de suscriptores, aunque con menos número de ejemplares por el coste del envío, pues se lee mucho en asociaciones, centros de migrantes, residencias de mayores, y yo creo que ese público sigue apreciando la revista en papel. Para ese mismo público, que también tiene acceso a Internet, por supuesto, y para quien ya lo maneja con más asiduidad, pues la versión online pues ofrece un contenido prácticamente similar, aparte que se pueda descargar la revista completa en PDF para quien la quiera leer entera, y ofrece algunos contenidos que por razón pues a veces del espacio, simplemente pues son 40 páginas las que tiene la revista en papel, o por razones de desactualización, porque pues, en fin, no es posible meterlo todo y con actualidad, pues la versión online ofrece unos contenidos que no podemos incluir en la de papel. ¿Es la suscripción la manera en la que llega la revista pues a estas asociaciones, a estos centros culturales del mundo entero? Del mundo entero. Yo creo que hay suscriptores, no me atrevería a decir en todos los países del mundo, pero en muchísimos países. Obviamente, donde más llega es donde más emigrantes españoles ha habido tradicionalmente. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, que es un caso excepcional, quizás sea el país que tiene más suscriptores, creo que allí se aprecia muchísimo Carta de España, pero por supuesto Venezuela, Argentina, Chile, México, ¿no?, en países de América hay muchas suscripciones, y por supuesto en las asociaciones tradicionales de migrantes de Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, etcétera. No sé si todas, pero una gran mayoría yo creo que están suscritas y que reciben la revista periódicamente. Carta de España, por lo tanto, con nuevo enfoque y con nuevas secciones, pero con ese espíritu con la que fue creada, desde luego, en su momento. Y de esta revista, tanto en papel como en Internet, vamos a pasar a algo que se está haciendo nuevo, que es una página web que se llama además Movilidad Internacional. Quizá un poco pues movido precisamente por los tiempos, porque los españoles salen también al exterior, por lo que hablábamos, hay muchísima más facilidad y desde luego también facilidad para intentar aprender idiomas o buscar trabajos temporales o no, para hacer máster o para hacer Erasmus fuera. En cualquier caso, la movilidad internacional es ahora de peso e importante, y la ayuda que se pueda ofrecer desde luego desde el Ministerio pues será bienvenida. Efectivamente, el Ministerio, la Dirección General de Migraciones y la Secretaría General, ¿no?, de Inmigración y Migración, en la parcela que corresponde a la emigración, pues ha tratado desde hace un tiempo pues de adaptarse, ¿no?, y de incluir contenidos de interés en temas migratorios, ¿no? Es decir, ya en el año 2006 se creó el portal de la ciudadanía española en el exterior,
que en aquel momento, en el año 2006, pues estaba enfocado pues a esa migración tradicional, porque era un momento en que no había nueva migración apenas, ¿no? En este momento en que ha surgido este nuevo fenómeno migratorio, ¿no?, a raíz de la crisis económica y de la globalización, ¿no?, y de otros factores, pues ya desde hace algún tiempo se pensó en trabajar en un portal de Internet dirigido, ¿no?, a este colectivo, quizá podríamos decir joven, pero no realmente joven solo en el sentido estricto de la palabra, sino joven, pues 30, 40 años los que se están desplazando al exterior. Y entonces ha surgido desde el verano pasado, está ya accesible en Internet, la web Movilidad Internacional, que precisamente hoy está ya disponible como aplicación para dispositivos portátiles, es decir, para tabletas, ¿no?, para tablets en las 3 plataformas más habituales. Hoy precisamente pues se ha hecho una versión para facilitar el acceso, ¿no?, de quien desee información. La finalidad es la misma, es decir, del mismo modo que el portal de Ciudadanía Española Exterior es más de contenidos estáticos, en el sentido de que trata de informar de prestaciones, normativa al emigrante ya establecido. Esta nueva web lo que trata es de ofrecer una información completa que garantice que esa salida que se está produciendo, ¿no?, pues se realice con todas las garantías de seguridad, sabiendo qué te vas a encontrar, qué contratos existen en un país, qué visados necesitas, etcétera. Por tanto, yo entiendo que si decido que voy a ir a Alemania o a Inglaterra o a Estados Unidos o a cualquier otro país, lo que debo hacer primero, sabiendo ya el país al que quiero ir, es informarme de ese país, de los contratos que existen, de cuáles son las facilidades y las dificultades también de entrada, de visados, y lo puedo hacer todo a través de esta página web Movilidad Internacional. Es una web informativa, no es una web que muestre ofertas de trabajo o cosas de este tipo, no, es una web que está construida a base de enlaces con páginas oficiales o páginas institucionales que ofrecen información, por lo tanto entendemos que información fiable en torno a temas de trabajo, temas de estudio, temas de investigación, de cooperación, aspectos prácticos de la vida en los países, etcétera. Pero siempre con este contenido, vamos a decir, oficial, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de una información institucional. En muchas ocasiones, desde esas páginas institucionales se accede pues a la información ya más práctica que contienen medios de comunicación, periódicos o páginas de Internet o empresas y demás, ¿no? Pero en principio nosotros es un sistema de enlaces sobre todo construido en torno a la información que ofrecen las consejerías de empleo, que son unidades que dependen de las embajadas de España en el exterior, pero funcionalmente de nuestro ministerio, y que contienen mucha información, por supuesto en el ámbito de empleo, de trabajo, que es el ámbito competencial del ministerio, pero también en temas prácticos de vivir, de residir, de visados, de estudio, etcétera, ¿no? Yo supongo que para aquel que quiera pasar un tiempo fuera del país, bien estudiando, bien trabajando, bien, en muchos casos, compaginando estudios y trabajo, que creo que es el caso de muchos españoles, sobre todo de los más jóvenes, una página así será de grandísimo interés, porque si yo pretendo, por ejemplo, irme a Australia ahora mismo, pues no sé cuánto tiempo me van a dejar estar con un visado, si tengo que ir con un visado de estudiante, si quiero trabajar, de qué manera puedo acercarme para luego intentar buscar trabajo. Es decir, hay muchísimas opciones y vertientes que a lo mejor desde ahí me las pueden enfocar y puedo simplemente ir con algo ya sabido, aprendido y además muy bien llevado. Esa es la finalidad de la página, precisamente, de dar al que se está planteando salir o ya lo tiene decidido, pues darle herramientas para que tenga conocimiento de la situación. En el caso de Australia, por ejemplo, que se menciona, el número de visados es tan ingente que hay veces que hay toda una página, es profeso, creada por el gobierno australiano, pues para orientar en cuanto al tema de visados. Bueno, pues esto es importante saberlo para el que se plantea en un determinado momento salir, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea, en cambio, pues es obvio que hay mucha más facilidad, hay una libre circulación. Luego tenemos el fenómeno también muy frecuente de los trabajadores que ya van desplazados por sus empresas. Está ahora de moda pues todo el tema del canal de Panamá, donde hay montones de empresas españolas que están participando en la ampliación del canal, o en otros países, ¿no? Hay empresas, un fenómeno de internacionalización de las empresas españolas que, bueno, pues también pueden encontrar información pues sobre temas de fiscalidad que puede interesar a un trabajador que ya va con un contrato de trabajo. Además parece que la Unión Europea pues es algo más cercano. El estudiante español o el trabajador pues
tiene mayor información, porque siempre puede tener a alguien que está en Inglaterra o en Alemania o en Francia. Sin embargo, estamos viendo que precisamente por estas empresas que se están desplazando a lugares que en otro momento han sido de recepción de migrantes, como puede ser, por ejemplo, Chile, se me ocurre, o hasta países como Dubái o Qatar, donde se están haciendo obras las empresas españolas y, por lo tanto, se desplazan también españolas con estas empresas. Sí, de hecho, las estadísticas que tenemos de accesos a esta web en el tiempo que lleva funcionando, que pues son 5 meses, pero ya van siendo significativas. La consulta de las páginas que corresponden a países como Alemania o Reino Unido, pues son evidentemente muy elevadas, que es obvio, pero nos ha sorprendido pues que efectivamente, como apuntas, países como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Chile e incluso Argelia, ¿no? Es decir, son países que también han sido muy visitados por los usuarios, ¿no? No sé si eso es indicativo, evidentemente, ¿no?, de que haya pues una gran emigración, ¿no?, pero por lo menos hay apetencias de conocer qué es lo que se necesita o qué se ofrece en esos países, ¿no? También decir que desde este programa, que van a escuchar la mayoría desde fuera de España, también pueden entrar en esta página web, porque también es muy posible que tengan dudas, aun estando en estos países, o bien para continuar en sus países o para saltar a otros. Efectivamente, el enfoque quizá inicial del que surge pues es un poco tratar de responder a esa demanda de información de ese nuevo colectivo que ha surgido en los últimos años de personas que quieren desplazarse al exterior, pero obviamente contiene una información también muy importante de todos los países. En este momento creo que hay 70 países con contenido, que son pues todos aquellos en los que hay consejería, más otros países, una docena de países, que se ha incluido contenido propio, que se ha creado Exprofeso para la web, contenido sobre aspectos, vamos a decir, peculiares de la vida en esos países, por ejemplo, de estudios, ¿no? Para el que se desplaza con una familia, con niños, puede ser importante conocer qué peculiaridades hay, o becas para universidades, o el que se quiere desplazar por motivos de cooperación, de investigación, etcétera. Entonces, aunque ya esté allí o ya haya empezado a trabajar, pues si 2 años después viajan sus hijos a ver, pues también puede tener interés consultar la página, ¿no? Estamos hablando primero de Carta de España como símbolo, además de esta revista, también por Internet, que lleva ya muchísimos años cerca de nosotros y cerca de aquellos que salieron de España en su momento, y también de esta página web, Movilidad Internacional. Pero hay un tema al que me gustaría dedicar los últimos minutos, un tema que además está en los medios. Hablo de los extranjeros que están en nuestro país y que regresan, aunque aquí también hay matices, porque estos extranjeros que un día vinieron, algunos de ellos por lo menos, o muchos, ya no son extranjeros, son españoles. A mí me sorprendió pues estas noticias, sobre todo del número, de que hay bastante número de extranjeros que vuelven a sus países de origen, pero no se da igual ni en todos, ni en todas las nacionalidades, me refiero, ni las circunstancias son iguales para todos. ¿Podemos hablar, aunque sea brevemente, pues de estos que regresan o que quieren regresar? Sí, sin duda alguna, las cifras de emigración, ¿no?, de saldos migratorios, que además, pues ahora todos los medios han hecho eco de las últimas publicadas por el INE, reflejan efectivamente que España pues tiene un saldo migratorio negativo, ¿no?, desde hace poco tiempo, es decir, que salen más personas de las que entran. Pero efectivamente también esas cifras, sin entrar en polémicas, ¿no?, simplemente ciñéndonos a las cifras, y nos hemos hecho eco en Carta de España en algún reportaje y lo hemos recogido, ¿no?, las cifras de la migración, lo que sí que se observa es que del total, por ejemplo, de españoles que salen, ya de ciudadanos españoles, hay un porcentaje elevado que son nacidos en España, pero también hay otros que son nacidos en el extranjero. Supongo que es esto a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, hay muchos inmigrantes de origen ecuatoriano, por ejemplo, que sería un ejemplo bastante válido, que adquieren la nacionalidad española porque han estado en España 8, 10, 15 años y que ahora retornan a Ecuador y lo hacen como ciudadanos españoles, obviamente, porque es lo que son, ¿no? Entonces, esto se recoge, evidentemente, en las cifras de la migración. ¿Estos ciudadanos suelen tener una nacionalidad o doble nacionalidad? ¿Suelen ser ecuatorianos y españoles? Sí, salen como ciudadanos españoles, ¿no? Sí. ¿Esto qué significa? Quiero decir, a efectos nuestros, a efectos del INE, es una persona que estaba empadronada, que es de nacionalidad española, que se da de baja en el padrón, que se inscribe en el consulado cuando llega al extranjero y aparece recogido, ¿no? Aquí habría que explicar un poco las cifras, ¿no? Sin duda alguna, las cifras de españoles residentes en el extranjero, que es lo que recoge el padrón
de españoles residentes extranjeros, el PERE, que se construye en base a los registros de matrícula consular, es decir, a los que se inscriben en los consulados, pues ha incrementado. Es decir, hay más españoles residiendo en el extranjero. Pero este incremento, pues nosotros lo hemos apuntado, ¿no?, en informes y lo hemos recogido en la revista, se debe, por ejemplo, en un porcentaje importante en los últimos años a los nuevos nacionales que surgieron con la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, bien por nietos de migrantes, como consecuencia del exilio, o por opción a la ciudadanía de origen. Bueno, había las 3 vías que preveía la ley. Entonces ahí se produjo un incremento importante, por ejemplo, en el caso de Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela. Y luego ha habido otro incremento importante. Otra parte de ese incremento se ha debido a esto que estamos comentando de ciudadanos que son españoles, porque han adquirido una nacionalidad española, pero que son nacidos en el extranjero, es decir, que fueron inmigrantes en España en su momento. Entiendo que esto se da más en ciudadanos de Sudamérica y Centroamérica, pues hablamos de Cuba, de Argentina o de Ecuador, porque también era más fácil hacerse español o porque en muchos casos sus abuelos, por ejemplo, pues eran españoles y por lo tanto volvieron a la nacionalidad española, aunque ahora vuelvan a sus países, podemos decir, de origen. Sí, vamos, estas cifras, ¿no?, que ha publicado el INE con los datos del primer semestre del 2013, porque se han publicado a finales de diciembre del 2013, pero no todo el año, por ejemplo, muestran que el primer país de destino de los nuevos emigrantes es Ecuador. Entonces esto nos hace pensar que evidentemente ahí sí que responde a este fenómeno. Luego aparecen otros países como Reino Unido, Francia, Alemania. Ahí sí que es lógico pensar que sí que es este nuevo fenómeno migratorio del que sale a trabajar, a formarse, a estudiar el idioma, etcétera. Y Estados Unidos y Suiza, que también podrían ser el mismo caso, pero luego aparecen países como Colombia, Venezuela, e incluso Argentina, que sí que puede pensarse que es también una emigración de retorno, podríamos decirlo así. Y, por ejemplo, en el caso de Rumanía, hubo un gran flujo de venida. ¿Han vuelto a su país o en la mayoría se han quedado en España? En principio habría que decir que se han quedado. A la vista de las cifras de retorno, de migración que muestra el INE, no parece que haya habido un retorno de rumanos a Rumanía, ¿no? En todo caso, estamos hablando y estamos tocando pues esta nueva realidad de emigración. En todo caso, decir que hay distintas circunstancias, tanto para los españoles que ahora salen a estudiar o a trabajar, como para aquellos que vinieron en su momento y ahora o vuelven a sus países por unas razones o por otras. Todo esto supongo que está contemplado desde luego desde el Ministerio y por eso se crean todas esas herramientas de las que estamos hablando con otros enfoques diferentes para ayudar al fenómeno del momento. Efectivamente, ¿no? Hombre, siempre la ley o la actuación política siempre va dando respuesta a la realidad, ¿no? No vamos ahora a hablar del fenómeno de la clonación, no vamos a regularlo cuando no existe, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos un poquito, después tratamos de ir lo más rápido posible y, bueno, pues ante la evidencia de que hay este nuevo fenómeno, esta nueva realidad, pues tratas de dar respuesta, tratas de ayudar, manteniendo siempre un mínimo, ¿no? Yo creo que esto pues se ha dicho, no soy yo responsable político del tema, pero bueno, los responsables del Ministerio y de la Dirección General y de la Secretaría General, pues sí que lo han dicho reiteradamente. Ese suelo, por así decirlo, que lo constituyen las prestaciones por razón de necesidad, bien por ancianidad o por incapacidad, las ayudas extraordinarias a emigrantes o para el retorno, las pensiones de niños de la guerra, las subvenciones a centros, asociaciones, a mayores e incapacitados, etcétera, eso se mantiene, ¿no? A pesar de pues todos los ajustes presupuestarios que conocemos y que ha habido en estos últimos años, ese suelo se mantiene ahí, se mantiene afortunadamente pues Carta de España en papel, que no, bueno, no que sea un coste excesivo. Es decir, todos esos servicios a esa migración tradicional se mantienen. Y aparte de eso, por esta vía de Internet, a partir de hoy de las tablets o tabletas, pues se trata de ofrecer herramientas que ayuden también a esta nueva realidad, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no? La recomendación, por tanto, y ya para terminar nuestro programa, es que hagan uso de todas estas herramientas de las que estamos hablando, tanto de la página web como de la propia Carta de España, como de, a veces,
esa llamada o esa información directa con el Ministerio, porque van a ser atendidos para unas cuestiones o para otras. Efectivamente. Tanto si es pues al propio ministerio, que tiene sus canales de contacto, de correo electrónico, bueno, a través de la revista, que si es a través de la revista se redirecciona a la unidad que corresponda, las consejerías de empleo en el exterior, que para eso están y ofrecen una información pues específica del país o de los países donde tienen representación. Pues muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. De nada. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.